Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la región de Atacama que a esta hora nos escuchan en este programa Atacama, historia, presente y futuro en Radio Festiva para toda nuestra querida región. Es la hora del almuerzo, 13:02, a esta hora que estamos transmitiendo, grabando el programa en sonido y en imágenes. A propósito de imagen, a quienes nos van a ver por YouTube, los invito a suscribirse al canal, a poner me gusta y a compartir el video, pues vamos a tener hoy nuevamente una muy interesante conversación. Quienes escuchan y no han logrado encontrar el video pueden ir al Facebook Ulises Caravantes, ahí van a encontrar el video hoy subido también para que puedan ver y escuchar esta interesante conversación, porque tenemos dos muy buenos invitados. Hoy tenemos a un candidato las próximas elecciones del 26 y el 27 de octubre, un candidato que es muy amigo del patrimonio, de la historia de Atacama. Me refiero a don Carlos Prato, hombre de Copiapó. Carlos, bienvenido al programa que va a tener un perfil muy interesante porque vamos a hablar de historia, de literatura, y creo que tú eres, para lo que vamos a conversar, un candidato idóneo para hablar de esta materia. Muchas gracias, Ulises, te agradezco tu invitación. Estoy feliz de estar con un invitado tan interesante como es don Sergio Gallegos. Y por supuesto que hay que hablar de Atacama, de su historia, de su gente, porque nosotros somos parte de eso. Somos los herederos de viejos grandes y gigantes que hicieron Chile. Perfecto. Bueno, Carlos ya adelantó un poco la presentación. Ayer 8 de octubre, hicimos mención en el programa, se conmemoró un año más de aquella mítica batalla naval, como fue la batalla o el combate naval de Angamos, donde las fuerzas navales chilenas, el 8 de octubre de 1879, capturaron al monitor peruano Huáscar en el ámbito, en el escenario, en el contexto de la llamada Guerra del Pacífico, que a partir de, vamos a decir, de febrero de 1879, enfrentó a nuestro país, a Chile, con los países vecinos del norte, Bolivia y Perú. A partir de abril de ese año 1879, la guerra se circunscribió solamente al mar. Batallas navales, entre esas el combate naval de Iquique, el del 21 de mayo de 1879, donde Arturo Prat, el legendario comandante y héroe naval, entregó su vida combatiendo contra precisamente el monitor Huáscar, y a partir de esa fecha, el monitor Huáscar, bajo el mando del comandante don Miguel Grau Seminario, asoló las costas de Chile, capturó transportes chilenos, fue el dolor de cabeza para la cúpula militar y la cúpula política de aquel entonces, hasta el 8 de octubre de 1879, fecha en que fue capturado y el gran peruano don Miguel Grau Seminario, al igual que Prat, él entregó su vida por el Perú. A partir de ese momento, Chile quedó dueño del mar y con la posibilidad de avanzar hacia el norte movilizando tropas para comenzar ya lo que eran las campañas terrestres. La primera, la campaña de Tarapacá, con el desembarco en Pisagua. ¿Por qué cuento esto? Porque tengo a mi lado, además de Carlos Prato, a quien ya he presentado, este candidato a consejero regional por el Partido Republicano, tengo también acá en el estudio como un gran invitado al señor Sergio Gallegos, que ya ha enterado un cuarto libro, una cuarta publicación, y esta publicación, la voy a mostrar en la imagen, se llama, y lo cuento a los auditores y auditoras, Se viene el Atacama. Se viene el Atacama, un libro, una novela histórica de este autor de Atacama, nacido en Huasco,
en enero de 1976, ingeniero, escritor, ensayista, investigador, un gran personaje, ha recibido premios a nivel regional, distintos premios por su trabajo literario con las letras, un ingeniero con el cual me identifico porque yo también soy ingeniero y también me gusta escribir. Don Sergio Gallegos, muy, muy bienvenido. Es un honor para mí y un agrado tenerlo en este programa para conversar con toda la gente de Atacama que lo escucha. Muchas gracias por la invitación, don Ulises. De verdad que estoy muy contento de que me hayan invitado a este programa y hablar un poquito de historia con un gran invitado también como don Carlos Prato. Usted también, que ha escrito sobre historia. Me he leído ya 3 libros suyos. Muchas gracias. Y hablar un poquito sobre de qué se trata el libro y sobre todo lo que se hizo con el batallón Atacama en aquellos tiempos de la Guerra del Pacífico. Perfecto. Yo, quisiera empezar la conversación con el autor del libro, don Sergio Gallegos. Ya he hecho una referencia bibliográfica de él. Y quiero decir antes de comenzar la conversación que para mí resulta muy valioso y motivo de satisfacción cuando sé que alguien publica un libro. Hemos tenido ya acá, antes que usted, 2 personas más por esta misma razón en este programa de publicación de libros. Entonces yo quisiera que nos contara desde cuándo escribe, cómo se compatibiliza el ingeniero con el hombre que también se entrega a las letras. Bueno, yo mi primer libro lo empecé a escribir cuando tenía como 22 años. No lo publiqué hasta el 2014. Ya tenía 38 años. Fue por causa accidental. Y digo fue por causa accidental porque realmente tuve un accidente. Me fracturé una pierna, me rompí una ceja. Y decidí en ese entonces, dije yo, oye, me puedo en cualquier momento morir y no me voy a dejar nada. Entonces ahí decidí lanzar mi primer libro, una novela de ficción, por un gran dolor, y me quedó gustando. Así es, el escribir se va convirtiendo en una adicción. Claro, y ahí Sí. ya empecé a preparar la segunda parte de ese libro, después vino En búsqueda del poder, la última novela, y finalmente, como también me gustaba la historia, dije voy a mezclar mis 2 pasiones, que son la novela y la historia. Perfecto. Me parece súper bien. Esto de escribir es pasión, es adicción finalmente. Uno termina un libro, lo presenta, se siente orgulloso, es casi como un hijo, y después al poco tiempo empieza a pensar, ¿qué hago ahora? ¿Qué más empiezo a construir? Carlos, tu impresión, el hecho de que estemos en Atacama como posible futuro consejero regional, tu impresión de que en Atacama se esté produciendo literatura, se estén produciendo libros, que la gente que vive en Copiapó y en el resto de la región esté produciendo libros en forma permanente. ¿Cuál es tu visión como político y como candidato de esta realidad? Me pone muy contento de que realmente nosotros los atacameños estemos escribiendo sobre nuestra propia historia. Le agradezco mucho al autor de este libro que nos entregue una parte de él y una parte de la historia, porque siempre uno le pone a estos hijos espirituales y cerebrales que son los libros, parte de uno. Y él recoge historias de los viejos que mencioné antes, esos gigantes que construyeron Chile, y nos lo da a todos nosotros para que aprendamos de nuestras raíces. Y lo importante está en que la gente quiere recibir y leer estas cosas porque realmente tenemos una inquietud de saber quiénes somos. Es distinto cuando un país no tiene raíces, cuando la gente la disuelven al no entregarle y no conocer su historia. Nosotros tenemos un marco cultural que nos hace ser chilenos, y eso es lo que une a las generaciones pasadas, presentes y futuras, porque la cultura es eso, lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos, que es lo que nos heredaron nuestros abuelos. Y eso yo lo encuentro magnífico, y si estoy de core en algún momento siempre voy a apoyar a la cultura en sus diferentes expresiones.
Gracias, Carlos, me parece valiosísimo y te vamos a cobrar la palabra, quienes estamos metidos en esto de la cultura también, porque realmente, como tú bien dices, los libros, la historia, nos va conectando generación tras generación y nos va dando una identidad como chilenos, como país y también como atacameños, en particular, como parte de esta querida región de Atacama. Don Sergio Gallegos, ¿qué podemos decir del libro Se viene el Atacama? Y con signo de exclamación lo voy a poner nuevamente en la imagen. Se viene el Atacama. Es como un anuncio de que viene algo potente, algo grande. Sí, bueno. ¿De qué se trata el libro? ¿Qué libro... podemos contar antes de que el lector se aventure a comprarlo y abrir sus páginas y descubrir ese mundo que está escrito en estas páginas? El libro primero está construido para que la gente que lo lea aprenda historia. Está apegado fehacientemente a la historia. Si usted se fija atrás, en la parte final del libro, tiene hasta una bibliografía, la cual se estudió para poder escribir esta novela. Entonces, por eso digo que la persona que lo llegue a leer va a aprender historia. Los personajes que aparecen ahí son personajes, la mayoría reales, se trata de los mismos oficiales o soldados que lucharon con el batallón Atacama, posterior regimiento Atacama, durante la guerra, y comienza desde que viene la inscripción de los voluntarios, porque recordemos que los voluntarios de la mayoría de los batallones cívicos movilizados en Chile eran civiles, sin ningún tipo de preparación guerrera. La preparación la recibían después. Entonces, además, tenemos que ver, se cuenta la historia de cómo se uniformaron, porque en un principio no tenían absolutamente nada. No tenían caramayolas, no tenían armas, no tenían uniforme, no tenían estandarte y quedaron acantonados acá en Copiapó, en el convento de la Merced. Pero posteriormente, después del 21 de mayo... ¿Dónde estaba el convento de la Merced? Entiendo que está ahí donde está... ¿El Liceo Católico? El Liceo Católico. Perfecto, ok. Y después del 21 de mayo de 1879, cuando vino el combate naval de Iquique, el batallón Atacama fue enviado en tren a Caldera. Y ahí estuvieron varios meses porque todos les tenían miedo a las correrías de Huáscar. De hecho, Huáscar lo acabamos de señalar. Pasó 2 veces por Caldera. El batallón Atacama ya estaba construyendo sus fuertes para defender Caldera. Imagínense con el pueblo de Caldera. Uno de los fuertes se llamaba Fuerte Esmeralda, el sur. Justamente. Le pusieron justamente en honor al combate naval de Iquique. A la corbeta. Claro, Esmeralda y Prat. Y luego de ello, después del combate naval de Angamos, que también habló usted anteriormente, ya pasó por tercera vez Huáscar. El mismo día que el batallón Atacama embarcó hacia Antofagasta, pero pasó con bandera chilena. Eso, a ver, claro, pasó el Huáscar todo maltrecho hacia los diques en Valparaíso para ser reparado, porque venía ya con pabellón chileno a remolque, entiendo. Sí. ¿Verdad? Lo que yo no sabía, estimado don Sergio Gallegos, es que el Atacama marchó al norte después de la captura del Huáscar. Yo pensé que se habían acantonado antes, porque hubo largos meses de espera de regimientos y batallones en Antofagasta. Entonces el Atacama, para tener clara la historia, partió después de la captura del Huáscar. Claro. Ellos partieron el 14 de octubre de 1879 en el Limarí, se embarcaron para llegar a Antofagasta. En el transporte Limarí. Limarí. Perfecto. Carlos, ¿qué nos puedes decir de aquellos lejanos años de conflicto entre Chile y los vecinos del norte, que obviamente, como todas las guerras, es un hecho lamentable, pero que van quedando como parte de una historia que siempre estamos mirando hacia atrás? Por decir algo, no sé si el pasado se mira hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo. Uno dice, miro el pasado hacia atrás. ¿Cuál es tu apreciación? Carlos Prato,
quiero contar también, sabía el invitado que iba a traer yo, el gran invitado, escritor del Se Viene el Atacama. Voy a mostrar en la imagen una réplica, no es un original, del corvo atacameño, el corvo que usaron los del batallón Atacama y que le dio legendaria braveza, ¿ok? Eran muy temidos los atacameños por este corvo, que era una herramienta en las minas, para escarbar el cerro, para buscar las vetas, pero también para la pendencia. Los pendencieros salían a bailar en Chañarcillo y en Tres Puntas con el corvo al cinto, por si acaso se armaba la pelea. Carlos, tu apreciación de lo que estamos conversando. Bueno, en relación a tu pregunta, aquí hay que entender de que Chile se extiende al norte y efectivamente en ese entonces, mientras todavía existía paz, nosotros tuvimos la plaza de Chañarcillo en 1832, Agua Amarga, Arqueros, Tres Puntas, pero definitivamente la riqueza de Copiapó con Chañarcillo se acaba, a pesar de que fue muy estupenda esta. Y la gente avanza hacia el norte encontrando nuevas riquezas, y en este caso fue caracoles, el mineral de caracoles. Mineral de plata en lo que es la región de Antofagasta. Exacto. Y eso hace de que el presidente chileno de esa época declara de que el límite de Chile estaba en el paralelo 20... No, pero el 26 lo declara Bolivia. 22, en el paralelo 22. Así 22 es. y algo. Y los bolivianos, a su vez, declaran de que el límite de ellos estaba en el río Loa, en el paralelo 26. Entonces tenía un claro traslape entre lo que nosotros decíamos y lo que ellos decían, en una tierra que queda en tierra de nadie, lo que hace que el Tratado de 1866 establece, bueno, ¿sabes qué? Establezcamos el paralelo 24, que sería Antofagasta, tierra peruana hacia allá, tierra chilena hacia acá, pero vamos a establecer una medianería donde vamos a explotar en conjunto estos Chile y Bolivia. Chile y Bolivia, pero no nos vamos a pisar los callos, nos vamos a repartir esta riqueza, no nos vamos a cobrar impuestos y vamos a ser felices. Sin embargo, lamentablemente Bolivia no cumplió su parte y nos empezó a aplicar impuestos. ¿Ya? Un impuesto, y tuvimos distintas diferencias, y eso culmina en el Tratado de 1874, en donde reconocemos, ¿saben qué? No hagamos la medianería, es muy complicado. Del paralelo 24, de aquí al sur es Chile, de aquí al norte es Bolivia. Pero en estos territorios no nos vamos a cobrar impuestos, porque aquí hay muchos chilenos trabajando en caracoles, muchos atacameños trabajando en caracoles. Nuevamente se aplica lo que ya sabemos, siempre se nos enseñó en la escuela, los 10 centavos por quintal de salitre extraído, y eso motiva a que los chilenos se niegan a pagar ese absurdo. Que estaba fuera del tratado. Así es. Los bolivianos toman la salitrera para sacarla a remate, y en ese entonces teníamos políticos con coraje, con pantalones, que defendían Chile, que no le venían con pelo en la sopa. Ellos dijeron, muy bien, nos retrotraemos antes de estos tratados, ya que ellos no cumplieron, esto es tierra chilena, mi alcalde. Y ocupamos Antofagasta. El 14 de febrero de 1879. Ahí está el origen, lo que ha relatado Carlos Prato, el origen de lo que fue la Guerra del Pacífico. Yo me voy a tomar la libertad acá de de leer lo que dice la contraportada de este magnífico libro, escrito por don Sergio Gallegos. Amigos, amigas de la región de Atacama, estamos en Radio Festiva, programa Atacama, Historia, Presente y Futuro, con don Carlos Prato, candidato a consejero regional en las próximas elecciones del 26 y 27 de octubre, y con don Sergio Gallegos, un gran, eximio escritor, investigador, que tengo el gusto de tener en el programa hoy. Autor de su última obra, que se llama Se Viene el Atacama. ¿Qué es lo que dice? La editorial se llama Pendragón. Sí, Pendragon, que o pertenece a Editorial Legatum. Perfecto, de Santiago. Para todo Chile está este libro. Para todo Chile. Dice en la contraportada, lo voy a leer. Ya en plena Guerra del Pacífico, declarada entre Chile y los países aliados de Perú y Bolivia, se comenzó con una serie de inscripciones voluntarias a fin de crear batallones cívicos movilizados a lo largo de todo el país, de Chile obviamente, para que apoyasen en fuerza y número al ejército de Chile. La provincia de Atacama fue uno de los lugares de Chile en donde más hombres se inscribieron buscando la gloria,
empujados por patriotismo y el romanticismo, así también por el amor. Fue el pueblo, el campesino, el minero, el roto, el estudiante, el comerciante, el pije, el que se vistió orgullosamente con un uniforme y se fue a pelear al norte, a una guerra de la que desconocían el dolor, la sed, el hambre, la muerte, las amputaciones, las penas de amor y todo aquello terrible que solo una afrenta de este tipo entrega a las almas de quienes la viven. Esta novela nos relata, ahí voy a hacer una pregunta a nuestro autor, esta novela nos relata, entre otros hechos históricos, no solo la historia del bravo batallón Atacama, sino también el sacrificio del segundo de línea en la quebrada maldita de Tarapacá. Nos cuenta sobre las penas y las lágrimas de aquellos hombres y mujeres que sucumbieron por su patria. Nos habla del amor y el desamor, de madres e hijos, de encuentros y desencuentros, de clasismo y poder, de pena y dolor más que de alegrías. Obviamente estamos hablando de una guerra, no puede haber mucha alegría. Nos cuenta la historia de aquellos hombres y mujeres que, sin ser militares de profesión, fueron a pelear por Chile a un desierto desconocido. En un desierto en donde lucharon, sufrieron y fueron enterrados muchos de aquellos héroes en pos de la victoria final, sin que nadie, ni una madre, ni una hija, ni una esposa, ni una novia, pudiese llegar con una flor para dejar sobre la sepultura final de ese ser que tanto amaron. Hermosísimo texto, precioso, precioso. Realmente felicitaciones al autor. Gracias. No, maravilloso, ¿o no, Carlos? Así es. Maravilloso, una verdadera poesía histórica. Cuénteme, dice esta novela, es una novela pero con base en la historia pura. Así es. Justamente tal como lo dije, es una novela escrita para que la gente que lo lea, aparte de emocionarse, porque hay diversos personajes históricos, la gente aprenda de lo que fue el batallón Atacama y lo que significó para aquel entonces el batallón Atacama, porque en esos tiempos el pueblo de Copiapó y sus alrededores estaban orgullosos de enviar a este batallón a la guerra. Es cierto que les decían los padrecitos. Los padrecitos sí. ¿Por qué? Eso fue porque en un principio, y se usó en las primeras 3 batallas, por lo menos que lo tengo yo documentado, usaron un uniforme largo tipo levita de color negro. Porque recordemos que en ese tiempo ya la demanda de paño para hacer uniforme para el ejército ya era demasiada. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? En algunas partes se hicieron uniformes con lo que había en la ciudad, con el material que había en la ciudad, y en otras partes se usaron uniformes usados. Hay fuentes que indican de que el Atacama, el uniforme que usó era francés, dado de baja. Por eso el uniforme que usaron después de aquel atuendo negro. el negro. A ver, perfecto. Ya. El primer uniforme que usaron fue un uniforme negro, tipo levita, francés, dado de baja. Eso con eso, y súper grueso. De hecho, ahí también cuenta la historia de cuando subieron, que fue el bautismo de fuego de Atacama, que es cuando hubo el desembarco de Pisagua, y ellos tuvieron que subir esa tremenda cuesta, con ese tremendo uniforme, muchos de ellos mojados porque se habían caído al agua durante el desembarco. El desembarco en la playa. De hecho, Juan Gonzalo Mata, que era el hijo del intendente, fue el bote de él entero, se dio vuelta porque chocó contra una roca y Mata salió mojado entero y enfurecido de haber quedado como quedó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que muchos soldados del Atacama, para poder subir la cuesta de forma más rápida, se sacaron la levita y las botas. Subieron descalzos. Claro, para poder llegar más rápido, porque además que el uniforme
era grueso y con el agua se volvía mucho más pesado. Entonces, el uniforme, la verdad es que usaron en un principio, yo creo que fue más que nada para ellos un problema también dado el calor y todo ese tipo de cosas que pasó en ese tiempo. De hecho, Es efectivo que fue un atacameño el que puso la bandera, justamente, el primero en poner la bandera del pabellón Sí. nacional en las alturas de Pisagua. justamente, y eso también se cuenta noveladamente en el libro. Fue en ese tiempo el subteniente Rafael Torreblanca Dolarea, el que puso el pabellón en el poste de telégrafo de Pisagua. Y la verdad es que eso hay algo que dicen, mucha gente dice, no, lo puso y se dieron cuenta al tiro. Se demoraron varios días en descubrir de que había sido él el que había puesto la bandera en el poste de Pisagua. De hecho, cuenta la historia de que en ese tiempo Diego Dulé Almeida era parte del Estado Mayor y no podían terminar el parte de guerra porque no sabían quién había sido. ¿Y por qué esa desinformación? Imagínense el desorden que debe haber habido después de un combate y que de repente venga Torreblanca y sale ruido, coloca la bandera, la colocó simplemente, por orgullo de la patria, por ese tipo de cosas. Entonces, al final le encuentran a un curita peruano que estaba a cargo de la ambulancia de los peruanos y bolivianos, porque había más bolivianos en ese combate, y lo invitan a almorzar. Los chilenos al cura peruano. Chilenos, claro, oficiales chilenos al cura peruano. Y él les dice, no, yo sé quién fue quien puso pero ¿sabe su nombre? No, usaba un uniforme oscuro. Ah, podrían haber sido los zapadores, que el uniforme era un azul oscuro completo. Bueno, si lo veo, la cara no se me va a olvidar. Y justamente ese mismo día, el curita encontró a Torreblanca machacando el pomo de la espada que se le había soltado y mandó inmediatamente llamar a Diego Dulé Almeida, que era teniente coronel, y le presenta al oficial que había hecho clavado la bandera arriba. Justamente, puesto la bandera en el poste de Pisagua. Y ahí recién pudieron terminar el parte. Y el tema era que había muchos soldados de varios regimientos que decían que ellos habían sido los que habían puesto tratando de adjudicarse la gloria. Justamente. Y bueno, y como todos saben, ese hecho pasó a ser parte de la historia de Chile. Así es. El Atacama, usted me ayuda, combatió en el ya señalado desembarco de Pisagua, batalla de San Francisco, batalla de Los Ángeles, que fue en las alturas de Moquegua, y quedó absolutamente diezmado en la batalla del Campo de la Alianza al norte de Tacna. Desde ahí ya prácticamente desapareció el Atacama número 1, batallón Atacama número 1, que quedaría el 10% de su contingente, si no me equivoco, 10-15%. Sí. Y posteriormente en agosto de 1880, arriba al escenario de la guerra el batallón Atacama número 2. Justamente. Y se forma el regimiento Atacama. ¿Aparece el Atacama 2 acá o solo el Atacama número 1 en este libro maravilloso que se llama Se viene el Atacama? La historia se cuenta desde que se inscribieron hasta que volvieron a Chile. ¿Quién? El batallón Atacama. ¿Uno o dos? ¿O los dos? Los dos. Los dos. Se cuenta la formación del regimiento, quién lo tomó a cargo, que fue justamente Diego Dulé Almeida. Así es. Y Juan Martínez fue ascendido a coronel y se hizo cargo de una división completa. Sí. Estaba incluido el Atacama también. Así que están todas las batallas, que fueron 6, que peleó el Atacama tanto como batallón como regimiento, hasta su entrada a Lima y después posteriormente su regreso a Chile y a Copiapó. El regreso fue a Copiapó. Primero llegaron a Valparaíso, ¿Ya? se fueron a Santiago, estuvieron como 3 días desfilando allá, junto con el general Baquedano, todas sus fuerzas que volvieron, porque se suponía que, y todos pensaban que entrando a Lima la guerra se iba a terminar, cosa que no fue así. Por lo tanto, la mayoría del ejército se devolvió. Y
Posteriormente, después de eso, el Atacama ya llega a Copiapó y acá también lo reciben. ¿Marzo de 1881 o posterior? Fines de marzo de 1881. Ok, perfecto. Sí, O sea, el Atacama desfiló en los arcos, bajo los arcos de triunfo en Valparaíso y desfiló también en Santiago. en Santiago. Sí. Qué interesante. Yo creía hasta esta conversación de que este cuerpo militar había, en el viaje desde el Perú hacia el sur, se había bajado o se había desmarcado del ejército acá en Caldera y había llegado a Copiapó. Pero no, fue parte de todas las fuerzas que desembarcaron en Valparaíso. Justamente. Que hay hermosas fotos de esa época. Justamente, el Atacama marchó ahí y posteriormente marchó 3 días En en Santiago. Santiago. Perfecto. Carlos, como para ir cerrando el programa, este lindo programa que hemos tenido hoy, tu apreciación sobre este libro, ¿qué le dirías tú a quienes tú esperas que voten por ti? Bueno, lo primero que puedo decir, que le agradezco a Sergio por escribir y ya se me hace agua a los ojos por agarrar ese libro y podérmelo comer. Y invito, digamos, a todos los copiapinos que se empapen de su vida, se empapen de su ciudad. A todos los atacameños. A todos los atacameños, que se empapen de lo que es su región. Y encontrar libros del Atacama siempre es bueno. Incluso yo quisiera contar una anécdota. Acá en el cementerio local tenemos sepultado a Fernando Yáñez, que es un boliviano del batallón Aromo. ¿Del batallón? Aromo, Ese es un batallón boliviano. batallón boliviano. ¿Y por qué está sepultado en Copiapó, Porque él Carlos? fue prisionero del batallón Atacama, llegó acá muy jovencito, acá aprendió a leer en el liceo de hombres, porque la mayoría, buena parte de los atacameños eran liceanos. Ujú. Estuvo trabajando en la intendencia como portero. en Este el boliviano. liceo, el boliviano, claro. Ujú. Luego en el liceo haciendo lo mismo como portero. Luego se fue a trabajar a la minería y se hizo rico. Por lo tanto, este fue un prisionero de guerra boliviano, prisionero de los chilenos, que nunca más regresó a Bolivia. Nunca más regresó. Se Él- quedó en Copiapó. Primero Copiapó fue su prisión, pero era una prisión abierta. Con el compromiso de no fugarse, se le dejaba de libre disposición. Perfecto. Y ese boliviano acá se hizo rico. De hecho, llegó a juntar una fortuna de 100.000 pesos. ¿Cómo era su nombre, por favor? Fernando Yáñez. Digamos, él murió en 1925. ¿Qué era? Pero al morir, le heredó a la viuda de Domingo Maldonado, un soldado del batallón Atacama, una casa. En esa época una casa costaba 5.000 pesos. Él Claro, tenía 100.000. Dinero de la época. Dinero de la época. Contribuyó al Hospital de Bolivia también para veteranos. Participaba con los veteranos de la Asociación de Veteranos de Chile. Fue enterrado con honores militares cuando lo sepultaron. Él se avecindó en Chile, fue un enemigo. Que se convirtió en un chileno más. Exactamente. Perfecto. Gracias, Carlos. Me emocionó ahora. Sí, así lo veo. Así lo veo. Amigos, amigas, hemos estado con Sergio Gallegos, autor del libro Se viene el Atacama, lo vuelvo a mostrar. Don Sergio Gallegos, ¿cómo los auditores, las auditoras, amantes de la lectura, de la historia, quienes nos van a ver en este canal YouTube también, cómo acceden a este libro que entiendo se está vendiendo en todo Chile? Es decir, un atacameño, un hombre nacido en Huasco en enero de 1976, radicado en Copiapó, escribe para todo Chile. Y eso es un orgullo, ¿eh? Es un orgullo para todos nosotros. ¿Cómo se compra este libro? Bueno, este libro actualmente está en las páginas de Legatum Editores, se pueden cargar vía internet, y también está en Busca Libre. Busca Libre, perfecto. Y entiendo que prontamente ya va a llegar a Copiapó, a Queleo, también copias del libro. La distribución de los libros, bueno, un poco lenta. En Santiago ya en algunas partes han puesto los libros en librería y ya se han agotado. Entonces, lo cual también me tiene muy contento. Me parece bien. Y el envío, si lo compran por internet, es rápido también. Si es que no lo encuentran acá todavía en Copiapó físicamente. ¿Cuándo vamos a tener una presentación del libro en Copiapó? Eso está un poco difícil porque cuando uno ya trabaja con editoriales, son ellos los que manejan ya Así es. prácticamente todo. Entonces no sé cuándo va a haber una presentación todavía y si es que la van a hacer. Sería importante, ¿eh? Claro, sería muy bueno. Sí quiero dar un aviso, aprovechando, de que
este no va a ser el único libro que va a salir de mi autoría con respecto al batallón Atacama. Hay un mito, hay un libro, perdón, que se está trabajando con el Club Copiapó, que se va a llamar, o si ya se llama, porque estamos trabajándolo, Mitos, Hitos y Hechos del Batallón Atacama. ¿Autor? Sergio Gallegos. Perfecto. Que es un ensayo. Ajá. Entonces ahí contamos algunos hechos, algunos mitos, algunos hitos del batallón Atacama, que espero que eso ya va a salir en un mes, un par de meses, y ahí sí obviamente va a ser una presentación ya, se supone, en el Club Copiapó, para todos los que puedan ir. Yo creo que vamos a estar saliendo en los diarios. Yo voy a estar atento a la invitación para estar presente en el Club Copiapó en esa importante instancia. Justamente, y eso el libro, lo bueno que como fue por un fondo regional, no tienen venta. Y se reparten a todos los colegios Buenísimo. de Copiapó. Entonces es un trabajo que estamos haciendo junto con el Club Copiapó, a quien agradezco mucho, porque siempre me han apoyado en todos los emprendimientos que he hecho en cuanto a literatura, y también apoyados por el Instituto Higginiano de Atacama, del cual usted es parte. Así es, señor. Perfecto. Amigos, amigas de la región de Atacama, estamos terminando este programa con este libro que me ha traído de regalo su autor, don Sergio Gallegos, libro que se llama Se viene el Atacama, historia de este legendario batallón, de este legendario cuerpo militar que fue al norte a combatir, como tan bien aquí se declara, se escribió en la contraportada de esta obra. Estamos dando término, sé que están muchos almorzando, espero que nos hayamos convertido en una muy buena compañía para la hora del almuerzo en esta conversación grata. Los invito a suscribirse al canal, a poner me gusta y a compartir el video de esta muy interesante conversación. Hemos estado con dos grandes invitados, Carlos Prato, candidato a consejero regional por el Partido Republicano, y don Sergio Gallegos, eximio escritor e investigador de nuestra región de Atacama. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada y nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos mañana con dos nuevos grandes invitados.